Siguiendo esta línea que usted mencionaba de la ley de inversiones, que no cambia mucho en su criterio, más bien burocratiza algunos otros aspectos en vez de dar agilidad. En esa línea diríamos es que debido a ese y otros temas es que propone la modificación de la Constitución. Diputado Alarcón, hace algunos días usted presentó, horas antes de que Tuto Quiroga también hable de una modificación constitucional, y la pregunta que ahí me surge es si políticamente es el momento para hablar de esto, a las luces de todo lo que está pasando al interior de la Asamblea y en el poder político como tal, diputado. Sí, primero le precisaré los datos. Yo presenté el jueves de la semana pasada, el día martes, cuando se dio la sesión para la interpelación y censura del ministro Espinosa, el vicepresidente del Estado, porque les reclamé en la sesión anterior que él no estaba cumpliendo con su obligación de apenas recibe un proyecto de ley de reforma parcial a la Constitución, tiene que remitirlo a la Comisión Mixta de Constitución de ambas cámaras, encabezada por el presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Entonces, a raíz de ese reclamo, en la última sesión que tuvimos del Pleno de la Asamblea, el vicepresidente remitió el proyecto de ley que yo presenté como una ley corta de reforma parcial a la Constitución, remitió a la comisión mixta, ¿no? O sea, al presidente de la comisión del Senado, con lo cual está expedito el tratamiento de este proyecto de ley, y ha remitido otro también que había presentado el presidente de diputados Castro, para hacer una reforma a la Constitución, pero sobre temas municipales, sobre temas autonómicos. La propuesta de Libre todavía tengo entendido que no ha entrado formalmente, probablemente la han presentado el día de ayer, eso habrá que ver, pero bueno, deben estar presentando eso en las próximas horas, con lo cual habrían tres proyectos, digamos, de ley de reforma a la Constitución, dos de alcance general y uno más específico que tiene que ver con el presidente de diputados para temas municipales. Ese sería el resumen de los datos. Ahora, en relación a la pregunta de fondo, este es el momento más propicio para hacer esto, y yo le diría que sí, porque además estamos rezagados. Esto se debería haber hecho hace mucho tiempo atrás. El presidente del Estado debería, en las primeras semanas de su gobierno, haber promovido esta reforma de cambio del modelo económico y judicial del MAS, para no solamente sacar a Bolivia de la crisis económica, sino para poder reactivar los sectores estratégicos de nuestra economía, y para poder y para generar una transformación integral del órgano judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, comenzando por eliminar las elecciones judiciales por voto ciudadano. Pero bueno, el presidente no lo hizo, el gobierno no lo hizo, y usted ha debido ver que hace pocos días atrás el vocero, en representación del presidente, dijo que ellos no van a meterse en el tema de la reforma constitucional y que le pasan la posta para que ese trabajo lo haga la Asamblea. Tomamos ese traslado de posta, y a los pocos días, porque yo vine trabajando obviamente mucho tiempo más atrás, a los pocos días presenté el proyecto formal de ley de reforma a la Constitución con una metodología fácil, expedita, con 2 artículos incorporados a la Constitución. Podemos rediseñar todo el modelo fracasado de economía del MAS y el modelo fracasado del sistema judicial. 2 artículos. Entonces, sí, son 2 artículos. Un artículo que elimina los candados económicos y judiciales de la Constitución. Dentro de ese artículo he identificado 30 artículos de la Constitución, 17 del modelo económico, 13 del modelo judicial, que ese artículo nuevo, que incorporaríamos como artículo 402 en la Constitución, señala que a partir de la vigencia después del referéndum, si se aprueba esta reforma parcial, el contenido de esos 30 artículos va a ser modificado de acuerdo a la nueva visión del modelo económico y judicial por leyes especiales. ¿Qué quiere decir esto? Son las leyes sectoriales estructurales en el ámbito económico y judicial, que en el plazo máximo de 1 año, una vez vigente la reforma, repito, después de su aprobación en el referéndum, se tratarían todas estas leyes, y son las que definirían los contenidos
de esos artículos candados del modelo económico y del modelo judicial con la nueva visión de Estado. Y el otro artículo tiene que ver con la verdadera garantía para atraer las grandes inversiones en el sector de hidrocarburos. Estamos hablando de inversiones de $1.000 millones o más, y para que podamos reactivar estos sectores, la verdadera garantía la pongo en un artículo nuevo también, el 413, donde se señala que se prohíbe todo tipo o forma de estatización, nacionalización, reversión, expropiación de las inversiones nacionales y de las internacionales o extranjeras. Y toda controversia que se suscite o se presente entre los gobiernos con los inversionistas se van a resolver, relativa obviamente a sus inversiones, se van a resolver por tribunales arbitrales nacionales e internacionales libremente pactados por acuerdo entre partes, como se hace en el contrato específico donde se plasma esa inversión. El gobierno de turno con el inversionista que está ejecutando el proyecto acuerdan que se va a hacer un arbitraje nacional. Eso es probable en inversiones nacionales y uno internacional en inversiones internacionales. Con lo cual, en lugar de prohibir el arbitraje como se hace ahora, internacional en la Constitución, habilitamos plenamente el arbitraje. Y con esas dos medidas, en un artículo estamos garantizando plena seguridad jurídica y económica para las grandes inversiones que necesita traer el país en un escenario competitivo donde los países vecinos como Perú, Chile, nos llevan la delantera porque no tienen estos candados constitucionales. Ahora, y termino con esto. Sí, adelante. Diputado, sobre este tema de, diríamos, el resolver si hay algún tipo de nacionalización, también entraría expropiación, por ejemplo, de los gobiernos municipales, que me estoy inventando, pero llega a ocurrir. Lo hemos visto en La Paz, con el teleférico o con carreteras que necesitan ciertos predios. Por lo tanto, tienen que expropiarlos a personas naturales, privadas o incluso empresas. ¿A ellos también? Ahí se complejizaría. No, estás hablando de las inversiones que invierte el inversionista para llevar adelante la explotación del emprendimiento, ¿no? Estás refiriendo, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, estás hablando de millones de dólares para poder invertir y reactivar esos sectores. O estás hablando de un inversionista que invierte en Bolivia para abrir un restaurante, digamos, o para abrir un patio de comidas, o para abrir una farmacia. En esos casos no le puedes expropiar ni por razones municipales, pues esa es la garantía. Justamente el hecho de haber generado un abuso en las expropiaciones, nacionalizaciones, estatizaciones, ha significado un cambio de las reglas de juego y ha significado ahuyentar y atemorizar a las inversiones nacionales e internacionales en un escenario de total inseguridad. En este caso estás priorizando como un valor importantísimo a nivel constitucional de que las inversiones nacionales y extranjeras en cualquier situación, caso o finalidad se tienen que respetar. Ahora, te decía que en el dato importante, si revisas un artículo del gerente general de la IBC, Gary Rodríguez, señaló que el año 2025, de un total gigantesco de inversiones que vinieron de otros continentes a Latinoamérica, Bolivia apenas captó el 0.3% de ese total. Y dijo Gary Rodríguez, este gerente general del IBC, que en ese mismo año, el 2025, comparado con Perú y con Chile, dijo que captó 15.000 millones de dólares en cifras redondeadas aproximadas, y Perú 10.000 millones de dólares, y Bolivia captó 620 millones de dólares, que es este 0.3 del total de las inversiones que llegaron a Latinoamérica. Entonces, si seguimos en este estado de desastre económico, vamos a enfrentar en los próximos años, a la vuelta de la esquina, un colapso energético, no solamente una crisis económica y un estancamiento de la economía en el país. Ahora, diputado, con su experiencia en ya 2 legislaturas, su experiencia política, ¿va a ser fácil llevar adelante esta iniciativa en el legislativo teniendo en cuenta que desde el ejecutivo prácticamente se desentienden de aquello, a pesar de ser un país que tiene 4 órganos
que se entiende son independientes, pero esencialmente somos un país presidencialista. Y allí está la pregunta de si avanzan en el legislativo, ¿qué les garantiza que el Ejecutivo no ponga trabas? El electoral, que tiene al presidente designado por el presidente del Estado como máxima autoridad, digo, ¿no es bastante cuesta arriba? Puede haber muchas dificultades, pero también grandes oportunidades. ¿Y por qué te decía que este es el mejor momento político? Que a grandes males, grandes soluciones. Porque estamos en el ojo de la tormenta, principalmente el gobierno que ha sufrido este terremoto político, llamado el caso Beller-Serimedo, pero también el coletazo, de alguna manera, nos ha llegado a través de denuncias de algunos diputados y senadores que estarían cobrando sobornos del gobierno para vender sus votos. Entonces, el gran desafío que tenemos como legislativo es que el presidente nos ha pasado la posta de la reforma a la Constitución, que es la agenda más urgente e importante en el país en este momento, política y económica, y la hemos tomado en el legislativo de buen grado. Yo estaba hablando con varios colegas de todas las fuerzas y las alianzas políticas y están muy entusiastas, por decir así, de ir adelante con el tema de la reforma. Entonces, esa es una primera oportunidad que la tenemos que aprovechar y no desaprovechar. La segunda oportunidad es, o estamos a la altura del desafío histórico más grande que tiene el país en este momento, o nos volvemos parte del desastre, del problema y no de la solución. Porque al decir el gobierno, encárguense ustedes de la reforma a la Constitución, ¿qué te está diciendo? Que el gobierno quiere seguir el continuismo del MAS, quiere seguir con el modelo fracasado, agotado, obsoleto, anacrónico del MAS, y quiere seguir con el modelo judicial del MAS también fracasado, porque la tercera elección ha sido parcialmente exitosa, pero también parcialmente ha fracasado, y las dos primeras totalmente han fracasado. Entonces, si queremos respetar más del 80% del voto de las elecciones 2025, que ese voto era en contra del MAS, no porque no te gustaba la cara de Evo Morales o de Luis Arce Catacora, sino porque se dieron cuenta los ciudadanos que este modelo económico hiperestatista, sobreideologizado del MAS, nos ha llevado al desastre, al país, lo mismo que el modelo judicial. Entonces, en ese sentido, seríamos parte del desastre y no de la solución si en la Asamblea Legislativa, en lugar de tomarle esta posta con buen agrado que nos ha dado el gobierno, no logramos conseguir los 2/3 para llevar adelante la reforma. Y si conseguimos los 2/3, ningún tribunal electoral ni constitucional, que además en el constitucional ni siquiera tiene quórum al día de hoy, te va a poder impedir llevar adelante esa reforma. Es decir, esa señal de los 2/3 en una agenda la más necesaria, urgente, imprescindible para el país, haría más bien que la Asamblea Legislativa esté a la altura de las circunstancias que demanda Bolivia en este momento y no estemos nadando en el barro de esas acusaciones de que han habido acá sobornos para venta de votos al gobierno. Y no porque esté negando eso, yo te he dicho claramente, debe haber casos con seguridad, en todos los gobiernos los ha habido, en toda la historia parlamentaria probablemente del país ha habido, pero lo que hay que hacer es actuar con decisión, los presidentes de la Cámara que manden ese caso con denuncia a las comisiones de ética, el Ministerio Público que actúe, hay que darle todas las garantías de protección a esta señora como testigo especial y hay que convocarla al Ministerio Público y a las comisiones de ética de la Cámara para que diga cuáles son los elementos de juicio que tiene, porque ella ha dicho no es suficiente la lista, ¿no? Porque una lista en Excel no puede poner el nombre de los 160 asambleístas. Entonces ella ha dicho que tiene elementos que más allá del Excel o de los nombres corroboran esta denuncia o esta revelación. Bueno, que venga a la Comisión de Ética una vez de que los presidentes abran este caso y veamos si los diputados y senadores que hayan incurrido en esos actos de venta de votos tienen que ser, después de tramitado el proceso, expulsados pues, de la Asamblea. Ahora, diputado, ¿qué sigue en cuanto a estas iniciativas de modificación de la Constitución? Porque en la propia Constitución establece que, por ejemplo, cuando está vigente un estado de excepción, no puede haber modificación constitucional. Estará vigente hasta el 17, es cierto, 17, 18 de septiembre.
Pero hay el run run, y si nos vamos al viejo dicho de cuando el río suena es porque piedras trae, de que el gobierno pretendería extender este estado de excepción, que se entiende sería por otros 90 días. Ahí no se podría hablar del tema, o sí en comisiones. Te agradezco la pregunta. Como esta es una ley que se la trata en las dos cámaras reunidas en conjunto, la única ley de la Constitución que hace un tratamiento más rápido, inclusive porque no es cámara por separado, sino es el Pleno reunido en una sola asamblea constituyente, por decirte así, o sea, legislativa en función constituyente. Entonces, si lees el 411, el artículo 411 de la Constitución, te dice que comienza la reforma constitucional o por iniciativa ciudadana, cuando se alcanza la cantidad de firmas que presentan los proyectistas de esa reforma y eso es avalado por el Tribunal Supremo Electoral, o por la ley de necesidad de reforma, como es el caso de la ley que presentó el jueves pasado, o por la ley de necesidad de reforma que consigue los 2/3. En ese momento dice que se inicia la reforma. Entonces, mientras no exista la sesión de la Asamblea para aprobar por 2/3, no hay incompatibilidad con el estado de excepción. El estado de excepción continúa hasta donde tiene que continuar y estas medidas preliminares, por decirle así, o preparatorias, más que preliminares, preparatorias de la Asamblea plena que va a resolver la ley de reforma, avanzan sin ningún problema ni incompatibilidad, porque formalmente no comenzó el proceso de reforma a la Constitución hasta que no se vaya a la sesión para aprobar la ley. Entonces ahí no hay ningún conflicto, digamos, con el tema del estado de excepción. Ahora, en el momento en que el estado de excepción esté vigente, continúe el estado de excepción, obviamente no vas a poder llevar adelante la sesión de la Asamblea Plenaria para pronunciarte sobre la aprobación o rechazo de la ley de reforma a la Constitución. Ahí ya no tendría que estar vigente el estado de excepción. Entonces, ese escenario lo más probable es que se presente una vez de que termine este estado de excepción, si no me acuerdo mal, es el 17 o el 18 de septiembre de este año que se vencen los 90 días. 17, creo. 17, ¿no? Entonces ahí hay está en el ambiente, está circulando algunas opiniones de que el gobierno pediría la ampliación del estado de excepción, pero bueno, ahí habrá que ver qué es prioritario para el país, si el estado de excepción, si es prioritaria la reforma. Yo creo que lo prioritario es la reforma. Habrá que ver a fondo, ¿hay un estado de excepción real, verdadero, o es un estado de excepción en los decretos, en las declaratorias, en las normas, ¿no? Si tú ves, prácticamente el estado de excepción se lo dictó cuando ya los bloqueos se estaban levantando, después de los 53 días, donde hasta los bloqueadores ya estaban saturados y cansados con su propio bloqueo. ¿Estamos en un estado real de excepción? Formalmente sí, pero realmente estamos. Entonces, todas estas cosas tendremos que discutir en la Asamblea y tendremos que ver en el caso de que llegue un pedido, ¿no?, del gobierno de ampliación del estado de excepción en el tiempo, tendremos que ver si corresponde o no corresponde a autorizarlo. Diputado, después de todo esto tendríamos que ir a prácticamente un referéndum, ¿no? ¿Se tiene un cálculo cuándo podría ser este referéndum? ¿Cuánto tiempo después de que se apruebe o no? Es difícil saber cuándo se aprobaría. Tendrá que verse la voluntad política allí. Pero en el hipotético caso que esto arranque y se debata y se apruebe hasta fin de año, ¿habría referéndum cuándo? Sí, la ventaja de la metodología que he planteado es que esos 30 artículos, como en la ley de reforma constitucional, se señalan que ya sus contenidos van a ser regulados por leyes, el debate de fondo en cada una de estas leyes se traslada a un escenario legislativo después de la reforma. Pero para aprobar esos 4 artículos en la propuesta que yo he planteado, como tú muy bien señalas, se requiere esta ley, que para 4 artículos puede tratársela rápidamente en la Asamblea Legislativa. Si logramos los 2/3, después se convoca, y también la propia Asamblea puede convocarlo al referéndum.
se convoca un referéndum para que se realice en los próximos 3 a 4 meses. Asumamos, para que no entre en nerviosismo el Tribunal Supremo Electoral o en ansiedad, que sean 4 meses, le damos un tiempo holgado para que haga bien las cosas. Estarías hablando que se podría hacer el referéndum en los primeros meses del próximo año, en el peor de los casos, ¿no? Y una vez, si se aprobaría en el referéndum esta reforma parcial, le damos un plazo de 1 año a la Asamblea para que de manera en paquete o de manera una por una vaya tratando las leyes orgánicas, especiales, sectoriales en el ámbito económico y en el ámbito judicial. Con lo cual, hasta fines del 2027 tendrías toda la arquitectura completa, ¿no? La reforma parcial que hace volar por los aires los candados y las leyes sectoriales que pueden plasmar en sus contenidos el nuevo modelo económico y judicial que necesita hoy más que nunca Bolivia. Diputado, muchas gracias por su tiempo, un fuerte abrazo y hasta otro momento. Yo soy el agradecido, Diego. Un cordial saludo. Hasta el próximo momento. Hasta otro momento. El diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, estuvo con nosotros a propósito de estas propuestas de reformas constitucionales.